¿Tienes el Espíritu Santo? 7 señales bíblicas que lo demuestran sin duda. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente tienes al Espíritu Santo en tu vida? ¿Has sentido incertidumbre sobre si Dios está contigo o si has recibido su presencia de verdad? Muchos creyentes han experimentado este tipo de dudas. Se preguntan, ¿he recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿El Espíritu de Dios me ha dejado por mis errores? ¿Cómo puedo saber con certeza que el Espíritu Santo mora en mí? Si alguna vez te has hecho estas preguntas, hoy recibirás respuestas claras y contundentes. No quiero que termines este mensaje con una simple idea vaga o una esperanza incierta. Quiero que tengas la certeza absoluta de que el Espíritu Santo está en ti. Y para lograrlo, te voy a revelar 7 señales bíblicas que confirmarán de una vez por todas la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Al final de este mensaje, no solo tendrás la seguridad de que el Espíritu Santo habita en ti, sino que también entenderás cómo fortalecer esa conexión divina y vivir una vida llena de su poder. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir transformará tu relación con Dios para siempre. El Espíritu Santo no es una fuerza abstracta ni un concepto religioso. Es una persona real, activa y poderosa que habita en los creyentes. Su obra en nuestra vida es tan evidente y transformadora que no debería haber dudas sobre su presencia. Sin embargo, vivimos en un mundo donde el enemigo siembra confusión y duda en la mente de los cristianos. Nos hace pensar que, si no hemos experimentado ciertos signos sobrenaturales o si hemos fallado en nuestro caminar con Dios, tal vez el Espíritu Santo nos ha abandonado. Pero la verdad bíblica es esta. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 16. El Espíritu Santo no solo nos da señales visibles, sino que confirma en nuestro interior que pertenecemos a Dios. Y aunque el enemigo intente confundirnos, las Escrituras nos revelan señales claras de su presencia. Hoy, vamos a profundizar en estas señales bíblicas. Si el Espíritu Santo mora en ti, estas señales estarán presentes en tu vida. Y si aún no las ves, este es el momento perfecto para abrir tu corazón y permitir que Dios haga una obra profunda en ti. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Acompáñame y exploremos juntos las 7 señales que confirman la presencia del Espíritu Santo en tu vida. La primera y más poderosa señal de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente es la confianza inquebrantable en la salvación. Esta seguridad no es un sentimiento momentáneo ni una simple esperanza incierta, sino una convicción profunda que nace de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Cuando alguien recibe a Cristo, algo sobrenatural ocurre. El Espíritu de Dios viene a habitar en él, no como un visitante temporal, sino como un sello eterno de pertenencia. Esta obra divina transforma la incertidumbre en certeza, disipando las dudas que el enemigo intenta sembrar. La Escritura lo deja claro en 1 Juan capítulo 5 versículo 13, «Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna». Dios no quiere que sus hijos vivan en confusión, sino en plena seguridad. A lo largo de la historia, el enemigo ha utilizado la duda como su estrategia favorita para alejar a los creyentes de la verdad. Desde el principio, en el Edén, la primera táctica de Satanás fue sembrar incertidumbre en Eva, cuestionando lo que Dios había dicho. Hoy, sigue usando la misma estrategia para debilitar la fe de los cristianos, susurrando mentiras como, ¿realmente Dios te ha salvado? ¿Acaso no has fallado demasiadas veces? Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que nuestra salvación no depende de nuestra perfección, sino de la fidelidad de aquel que nos llamó. En Tito capítulo 3 versículo 5 dice, «Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo». El Espíritu Santo no solo sella nuestra salvación, sino que nos da testimonio interno de ella. Es esa voz dentro de nosotros que, incluso en los momentos de debilidad,
nos recuerda que somos hijos de Dios. Esta certeza no se basa en emociones fluctuantes ni en circunstancias cambiantes, sino en la promesa inquebrantable de Dios. En Hebreos capítulo 6 versículos 18 y 19, se nos dice que Dios nos ha dado una esperanza firme y segura, un ancla para nuestra alma. Algunos creyentes piensan que su salvación está en riesgo cada vez que fallan, como si Dios los estuviera evaluando constantemente para decidir si aún merecen su gracia. Pero el amor de Dios no funciona de esa manera. Si nuestra salvación dependiera de nuestro desempeño, todos estaríamos perdidos. Pero Dios, en su misericordia, nos ha dado su Espíritu como garantía de que le pertenecemos para siempre. Es importante entender que la confianza en la salvación no significa ausencia de lucha espiritual. Habrá días en los que el enemigo intentará sembrar temor, habrá momentos en los que la carne querrá dudar. Pero en medio de esas batallas, el Espíritu Santo sigue hablando, sigue recordándonos quiénes somos en Cristo. Esta seguridad produce en nosotros una paz que el mundo no puede entender. Filipenses capítulo 4 versículo 7 nos dice, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Cuando sabemos que somos salvos, esa paz inunda nuestra vida. No vivimos con miedo a la condenación, no nos levantamos cada día preguntándonos si Dios todavía nos ama. Vivimos con la confianza de que hemos sido redimidos, de que somos sus hijos y de que ninguna fuerza en el universo puede arrebatarnos de su mano. Al final, la verdadera pregunta es, ¿crees en lo que Dios ha dicho? La fe es el puente que nos permite recibir esta seguridad. No se trata de sentirlo cada día, sino de saberlo, porque Dios lo ha prometido. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 12 lo declara con poder, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si el Espíritu Santo está en ti, hay algo dentro de tu corazón que te dice, con voz firme y clara, eres de Dios, tu salvación está asegurada, y nada podrá separarte de su amor. Continuamos con la señal número 2, carácter piadoso. La presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente no solo se manifiesta en seguridad de salvación, sino también en una transformación visible y profunda de su carácter. Un verdadero hijo de Dios no solo cree en el Evangelio, sino que lo refleja en su manera de vivir. No se trata de un cambio superficial o de apariencias externas, sino de una transformación genuina que impacta cada aspecto de su vida. La Escritura deja claro que el estándar de Dios para sus hijos no es el talento, la elocuencia ni los dones espirituales, sino el carácter. Jesús no dijo que sus discípulos serían reconocidos por su conocimiento o por sus milagros, sino por el amor que reflejan. En Mateo capítulo 7 versículo 16, Él declaró, «Por sus frutos los conoceréis». El verdadero seguidor de Cristo no es aquel que habla bonito sobre Dios, sino aquel cuya vida da evidencia del Espíritu Santo obrando en él. El Espíritu Santo trabaja desde adentro hacia afuera, moldeando nuestra mente, transformando nuestras actitudes y alineando nuestros deseos con los de Dios. Esta obra no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso continuo de santificación. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, la palabra dice, «Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor». Esta transformación se refleja en las actitudes y comportamientos diarios. La paciencia que antes no teníamos comienza a manifestarse, la amargura y el rencor ceden paso al perdón, la arrogancia se convierte en humildad, y el egoísmo es reemplazado por el amor. No es un cambio impulsado por la fuerza de voluntad humana, sino por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Uno de los aspectos más evidentes de este cambio es el dominio propio. Antes de recibir al Espíritu Santo, una persona puede estar dominada por sus emociones, sus impulsos y sus deseos carnales. Pero cuando el Espíritu habita en alguien,
Le da la capacidad de controlarse, de resistir la tentación y de tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. En 2 Pedro capítulo 1 versículos 5 al 6 se nos exhorta: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio. El carácter piadoso no es algo opcional en la vida del creyente. No es un adorno ni un extra para los más espirituales. Es la prueba irrefutable de que el Espíritu Santo ha tomado control de su vida. Muchas personas pueden fingir espiritualidad por un tiempo, pueden aparentar ser piadosas en ciertos momentos, pero con el tiempo la verdad se revela. Jesús enseñó en Lucas capítulo 6 versículo 45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en el interior de una persona, tarde o temprano, se manifiesta en su forma de hablar, de tratar a los demás y de enfrentar la vida. El Espíritu Santo no solo nos da poder, sino que nos hace cada día más semejantes a Cristo. El carácter de una persona llena del Espíritu se distingue por la humildad. En un mundo donde muchos buscan reconocimiento y poder, el creyente transformado por Dios no busca su propia gloria, sino la de su Padre. Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Otra característica innegable es la integridad. Un verdadero cristiano no vive una doble vida. No es una persona en la iglesia y otra completamente distinta en su hogar o su trabajo. Su vida es transparente, su palabra es confiable y su testimonio es genuino. En Proverbios capítulo 10 versículo 9, la Escritura advierte: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. La transformación del carácter es un proceso que continúa hasta el último día de nuestra vida en la tierra. No se trata de alcanzar la perfección, sino de un crecimiento constante hacia la imagen de Cristo. Es un caminar diario de rendición al Espíritu Santo, permitiéndole moldearnos, corregirnos y guiarnos en la verdad. Si el Espíritu Santo está en ti, tu vida lo reflejará. No solo en palabras, no solo en experiencias espirituales, sino en la manera en que vives cada día. Tu carácter es la evidencia más fuerte de su obra en ti. Señal 3. Pasión y poder para el evangelismo. Cuando el Espíritu Santo habita en una persona, no solo transforma su carácter, sino que enciende en ella un fuego inextinguible por compartir el Evangelio. No es una obligación impuesta ni un acto mecánico de religiosidad, sino una pasión ardiente que brota de lo más profundo del ser. El creyente lleno del Espíritu no puede guardar para sí mismo las buenas nuevas. Su amor por Cristo es tan real, tan intenso, que siente la necesidad de proclamarlo. Es imposible experimentar la gracia salvadora de Dios y permanecer en silencio. En Jeremías capítulo 20 versículo 9, el profeta describe esta urgencia: pero si digo, no lo mencionaré, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se convierte en un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Me esfuerzo por contenerlo, pero no puedo. Esta pasión no es producto del entusiasmo humano, sino del poder del Espíritu Santo. No es simplemente un deseo de compartir información religiosa, sino un impulso divino que transforma a una persona en testigo de Cristo. Cuando Jesús resucitó, no envió a sus discípulos a predicar con sus propias fuerzas, sino que les ordenó esperar el poder del Espíritu. En Lucas capítulo 24 versículo 49, les dijo: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Este poder no es solo un refuerzo emocional, sino la autoridad divina que da valentía para hablar, sabiduría para responder y convicción para impactar. Antes de recibir el Espíritu Santo, Pedro negó a Jesús 3 veces por miedo. Pero después del derramamiento del Espíritu en Pentecostés,
Se levantó con valentía y predicó a miles sin temor a las consecuencias. Hechos capítulo 4 versículo 13 dice: Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. La evidencia del Espíritu Santo en la vida de una persona no es solo la transformación interna, sino su deseo incontrolable de que otros conozcan a Cristo. La evangelización no es una tarea reservada para misioneros o predicadores, es el resultado natural de una vida llena del Espíritu. Cuando alguien está verdaderamente enamorado de Jesús, hablar de Él no es una carga, sino un gozo. El Espíritu Santo no solo enciende pasión, sino que también capacita con poder sobrenatural. No se trata de habilidades humanas, estrategias persuasivas o elocuencia. Se trata de la obra del Espíritu guiando cada palabra, preparando los corazones y respaldando el mensaje con señales y prodigios. En 1 Corintios capítulo 2 versículos 4 y 5, Pablo afirmó: Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este poder rompe cadenas, abre corazones endurecidos y lleva convicción a quienes escuchan. No hay resistencia humana que pueda vencer la obra del Espíritu cuando Él decide tocar una vida. La evangelización no es solo un llamado, es una manifestación del Espíritu Santo operando a través de los creyentes. El mundo está en tinieblas y necesita luz. La gente está perdida y necesita dirección. Pero la pregunta es, ¿quién irá? ¿Quién hablará? ¿Quién se dejará usar por el Espíritu Santo para alcanzar a los perdidos? Isaías capítulo 6 versículo 8 dice: Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Si el Espíritu Santo está en ti, su fuego arderá dentro de ti y no podrás quedarte callado. No se trata de si te sientes calificado, sino de si estás dispuesto. Cuando Él llena una vida, la persona se convierte en un instrumento de su gloria y en un mensajero de su salvación. La pregunta no es si tienes el don de evangelizar, sino si estás dejando que el Espíritu Santo te impulse a hacerlo. Señal 4. La evidencia de hablar en lenguas y otros dones espirituales. Cuando el Espíritu Santo llena a una persona, su presencia se manifiesta de maneras poderosas y sobrenaturales. Una de las señales más visibles que acompañó el derramamiento del Espíritu en la iglesia primitiva fue el don de hablar en lenguas. En Hechos capítulo 2 versículo 4, la Escritura declara: Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este evento marcó el inicio de una nueva era en la relación de Dios con su pueblo. No se trató solo de un fenómeno momentáneo, sino de una manifestación del poder divino que continúa operando hasta hoy. Hablar en lenguas es una evidencia de que el Espíritu Santo ha tomado control de una persona, permitiéndole expresarse en un lenguaje celestial o en idiomas humanos desconocidos para ella. Sin embargo, aunque hablar en lenguas es un don poderoso, no es la única prueba de la presencia del Espíritu Santo. La Escritura nos enseña que el Espíritu reparte diversos dones según su voluntad. En 1 Corintios capítulo 12 versículos 7 al 10, Pablo enumera algunos de estos dones, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Cada uno de estos dones es una manifestación del Espíritu, una evidencia de su poder obrando en la vida del creyente. No todos hablarán en lenguas, así como no todos tendrán el don de sanidad o profecía,
pero todos los que han recibido al Espíritu Santo manifestarán su presencia a través de alguna evidencia sobrenatural. Es un error pensar que hablar en lenguas es el único signo de que alguien ha sido bautizado en el Espíritu. Jesús dijo en Marcos capítulo 16 versículo 17, «Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas». Aquí, las lenguas son una de varias señales, pero no la única. El propósito de los dones espirituales no es la exaltación personal ni la demostración de poder por sí misma, sino la edificación del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 14 versículo 12, Pablo exhorta, «Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia». Hablar en lenguas es un don valioso que fortalece al creyente en su comunión con Dios. En 1 Corintios capítulo 14 versículo 4, se nos dice, «El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica». Es una herramienta espiritual que permite una conexión más profunda con el Señor, un medio de oración que trasciende las limitaciones del lenguaje humano. Pero los dones espirituales no son un fin en sí mismos. No son una medida de madurez ni un símbolo de estatus espiritual. El verdadero propósito de los dones es glorificar a Dios y cumplir su misión en la tierra. La presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente se manifiesta de diferentes maneras, y cada uno debe buscar no solo los dones visibles, sino también una transformación interna. Lo que realmente demuestra la plenitud del Espíritu en alguien no es cuántos dones posee, sino cuánto su vida refleja el carácter y el poder de Cristo. Dios sigue derramando su Espíritu sobre su pueblo, y los dones siguen siendo parte de su plan para equipar a la iglesia. Lo importante no es si hablas en lenguas o si tienes un don específico, sino si el Espíritu Santo está obrando en ti y a través de ti para impactar al mundo. El poder del Espíritu no se limita a un solo signo, sino que se revela en una vida llena de su presencia, guiada por su voluntad y comprometida con su propósito. Señal 5. Un amor profundo por Jesús. Cuando el Espíritu Santo habita en una persona, su mayor pasión y deleite se convierten en Cristo. Ya no es simplemente un personaje histórico, ni un maestro de moralidad, ni una figura religiosa distante. Jesús se convierte en el centro de todo, en la razón de vivir, en el tesoro más preciado del alma. Este amor no es una emoción pasajera ni una obligación religiosa. Es una llama encendida por el mismo Espíritu Santo, una devoción que trasciende las circunstancias, los sentimientos y las temporadas de la vida. Es el cumplimiento de lo que está escrito en Mateo capítulo 22 versículo 37. Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente». Un creyente lleno del Espíritu no puede ser indiferente a Cristo. Su amor se manifiesta en cada aspecto de su vida, en la adoración, en la obediencia, en su deseo de conocerle más. No necesita ser obligado a orar ni a leer la palabra, su corazón arde por estar en la presencia de Dios. La Escritura dice en Juan capítulo 14 versículo 21, «El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él». Este amor por Jesús se refleja en una vida de entrega. Ya no se trata de hacer lo mínimo para cumplir, sino de vivir completamente rendido a Él. La obediencia deja de ser una carga y se convierte en un privilegio. Se comprende que Cristo no es solo Salvador, sino también Señor. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 14, Pablo expresa esta verdad de manera contundente, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor genuino por Jesús produce una transformación en los afectos. Lo que antes parecía valioso comienza a perder su brillo en comparación con Cristo. El mundo deja de ser atractivo y su gloria pasajera se desvanece ante la belleza de conocer al Salvador. Pablo lo declaró en Filipenses capítulo 3 versículo 8, «Y ciertamente,
Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Este amor también se manifiesta en el deseo de hablar de Él. No se puede callar lo que el corazón rebosa. Jesús se convierte en el tema central de la conversación, en el motivo de cada acción, en el propósito de cada día. Es imposible estar lleno del Espíritu y permanecer en silencio sobre aquel que lo ha dado todo. Lucas capítulo 6 versículo 45 lo expresa claramente: de la abundancia del corazón habla la boca. El amor por Jesús no es solo una emoción interna, sino un fuego que consume la vida entera. Es lo que mueve al creyente a vivir en santidad, a rechazar el pecado, a consagrarse por completo. No es un amor superficial o circunstancial, es un amor dispuesto a pagar el precio. Es el tipo de amor que llevó a los discípulos a entregar su vida por Él, a enfrentar persecución sin retroceder, a permanecer firmes hasta el final. Un creyente sin amor por Jesús puede seguir reglas, asistir a reuniones, incluso hacer buenas obras, pero su corazón estará lejos. En cambio, un creyente lleno del Espíritu experimenta un amor tan real y transformador que nada ni nadie puede compararse con Cristo. Como está escrito en Romanos capítulo 8 versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Si el Espíritu Santo está en ti, hay un amor ardiente por Jesús que no puedes ignorar. No es un amor frío, teórico o religioso. Es un amor vivo, profundo, apasionado. Es la mayor evidencia de que su presencia llena tu ser, porque el Espíritu Santo no vino a exaltar a los hombres, sino a glorificar al Hijo de Dios en los corazones de aquellos que le pertenecen. Señal 6. Conocimiento de la verdad. Una de las señales más claras de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente es su hambre y discernimiento por la verdad. No cualquier verdad, sino la verdad de Dios revelada en su palabra. Cuando el Espíritu Santo llena a una persona, sus ojos espirituales son abiertos, su entendimiento es iluminado y su corazón es atraído por el conocimiento divino. Jesús lo dejó claro cuando habló de la función del Espíritu Santo en Juan capítulo 16 versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu no solo nos da acceso al conocimiento de Dios, sino que nos guía en él. No es un conocimiento humano o intelectual, sino una revelación sobrenatural que transforma la manera en que entendemos el mundo, la vida y la eternidad. Un creyente lleno del Espíritu no se conforma con lo superficial. No se satisface con información religiosa vacía ni con enseñanzas diluidas que solo buscan entretener. Su alma anhela conocer a Dios en profundidad, su corazón clama por la revelación de su palabra. Tal como está escrito en Oseas capítulo 4 versículo 6, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. La ignorancia espiritual es un arma del enemigo, pero el Espíritu Santo es quien abre los ojos y trae luz donde antes había tinieblas. Este conocimiento de la verdad no se trata solo de acumular información bíblica, sino de discernir lo que es de Dios y lo que no. En un mundo lleno de falsas doctrinas, medias verdades y engaños disfrazados de piedad, el Espíritu Santo capacita al creyente para distinguir la mentira y aferrarse a la verdad. En 1 Juan capítulo 4 versículo 1, la Escritura advierte: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El Espíritu Santo no solo nos enseña la verdad, sino que la hace vida en nosotros. No es solo información para la mente, sino revelación que transforma el corazón. En Efesios capítulo 1 versículo 17, Pablo ora para que los creyentes reciban espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No basta con conocer de Dios, es necesario conocerlo personalmente,
caminar en su verdad y vivir bajo su dirección. El conocimiento de la verdad también trae libertad. Muchas personas viven atadas a mentiras, tradiciones humanas o hábitos destructivos porque no han sido iluminadas por la verdad de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 8 versículo 32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdad de Dios rompe cadenas, destruye fortalezas mentales y libera el alma de la opresión del enemigo. Cuando el Espíritu Santo llena a un creyente, su vida comienza a girar en torno a la verdad de Dios. Su mente es renovada, sus pensamientos son transformados y su perspectiva cambia. Lo que antes parecía confuso se vuelve claro, lo que antes parecía correcto se revela como falso, lo que antes no tenía sentido se alinea con el propósito divino. No hay mayor evidencia del Espíritu Santo en la vida de alguien que su creciente conocimiento y amor por la verdad. No es un conocimiento muerto, sino un entendimiento vivo que cambia, que impacta y que guía a una relación más profunda con Dios. Cuando el Espíritu Santo habita en alguien, no hay engaño que pueda prevalecer, porque la luz de la verdad brilla dentro de él, iluminando su camino y asegurando sus pasos en la voluntad del Padre. Señal 7. Vida en santidad. La presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona siempre produce un anhelo profundo por la santidad. No se trata de legalismo, de seguir un conjunto de reglas religiosas o de aparentar perfección ante los demás. Se trata de un deseo ardiente de agradar a Dios, de vivir de manera que refleje su carácter y de separarse de todo lo que contamina el alma. El Espíritu Santo es llamado Espíritu de Santidad, porque su propósito es transformar al creyente para que refleje la imagen de Cristo. En 1 Pedro capítulo 1 versículo 15, la palabra de Dios es clara, sino que, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad no es una opción, es una evidencia innegable de que el Espíritu habita en alguien. Cuando el Espíritu Santo llena un corazón, el pecado pierde su atractivo. Lo que antes parecía inofensivo ahora provoca convicción. Lo que antes se toleraba ahora se rechaza. No por miedo a un castigo, sino porque el amor por Dios se vuelve más fuerte que el deseo por el mundo. La santidad no es una carga, es una respuesta natural a la obra del Espíritu en el creyente. Esta transformación no es superficial ni temporal. No es un esfuerzo humano por mejorar la conducta, sino una obra profunda del Espíritu Santo que cambia la mente, los deseos y las acciones. En Romanos capítulo 6 versículo 22, se nos dice, «Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna». La santidad no solo es una señal del Espíritu en el presente, sino la evidencia de una vida que está en camino a la eternidad con Dios. La vida en santidad también se manifiesta en una separación del mundo. No significa aislamiento ni desprecio por los demás, sino una diferencia clara en la manera de vivir. Mientras el mundo celebra el pecado, el creyente lleno del Espíritu lo rechaza. Mientras la sociedad justifica lo inmoral, el Espíritu Santo enseña a vivir en pureza. En 2 Corintios capítulo 6 versículo 17, Dios mismo da esta instrucción, por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La verdadera santidad se refleja en cada área de la vida, en las palabras que se dicen, en las decisiones que se toman, en la manera de tratar a los demás, en los pensamientos que se cultivan en la mente. No es una apariencia externa, es una transformación interna que inevitablemente se hace visible. El Espíritu Santo no solo nos llama a la santidad, sino que también nos da el poder para vivir en ella. Muchos intentan ser santos con sus propias fuerzas y terminan frustrados, pero la santidad verdadera solo es posible a través de la obra del Espíritu en el corazón. En Gálatas capítulo 5 versículo 16, la Escritura nos da la clave, digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.
Una persona que tiene al Espíritu Santo no se conforma con una vida a medias, con una fe tibia o con compromisos con el pecado. Su anhelo es caminar en santidad, no para ser salvo, sino porque ha sido salvado. No para impresionar a los demás, sino para agradar a Dios. No por temor, sino por amor. Si el Espíritu Santo está en ti, la santidad será el resultado natural de su presencia en tu vida. No será una carga, sino un privilegio. No será una imposición, sino un deseo profundo. No será algo externo, sino una transformación que viene de adentro. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay poder para vivir como Él nos llamó a vivir, en santidad y verdad. A lo largo de estas señales, hemos visto cómo la presencia del Espíritu Santo no solo transforma nuestro interior, sino que también se refleja en nuestra vida diaria. Desde la confianza inquebrantable en nuestra salvación, pasando por un carácter piadoso, una pasión ardiente por compartir el Evangelio, el conocimiento profundo de la verdad, hasta una vida de santidad, todas estas son evidencias claras de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Si en alguna de estas señales reconoces la obra del Espíritu en tu vida, puedes estar seguro de que Dios está obrando poderosamente en ti. Y si aún no experimentas algunas de ellas, es el momento perfecto para abrir tu corazón y permitir que el Espíritu Santo te transforme. Porque la obra de Dios en tu vida no termina hasta que Él haya hecho en ti lo que ha prometido. El Espíritu Santo quiere llenar cada rincón de tu vida con poder, amor y verdad. Hoy, te invito a no solo escuchar estas palabras, sino a actuar sobre ellas. No te quedes con la duda, ni con la expectativa de que el Espíritu Santo obrará en ti algún día. Hoy es ese día. La presencia del Espíritu está disponible para todos los que lo buscan de corazón. Si deseas experimentar el poder transformador del Espíritu Santo en tu vida, este es el momento para rendir tu corazón y recibirlo plenamente. Oración final para recibir al Espíritu Santo. Si deseas recibir al Espíritu Santo y permitir que Él transforme tu vida, repite conmigo esta oración, y hazla desde lo más profundo de tu corazón. Querido Espíritu Santo, vengo ante ti hoy reconociendo que necesito tu presencia en mi vida. Te pido perdón por mis pecados y me arrepiento de todo lo que me separa de ti. Abro mi corazón para recibir tu poder, tu guía y tu amor. Ven, Espíritu Santo, y transforma mi vida. Lléname con tu presencia y haz de mí un reflejo de la gloria de Dios. Te entrego todo lo que soy y te pido que me uses para tu gloria. Gracias por tu perdón, por tu gracia y por tu santidad. Amén. Si has orado esta oración con fe y sinceridad, el Espíritu Santo ha venido a tu vida. Recuerda que Él no solo quiere habitar en ti, sino también guiarte, fortalecerte y usar tu vida para extender el reino de Dios en la tierra. Si este mensaje ha tocado tu corazón y crees que puede ser de bendición para otros, te animo a suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo contenido que te ayudará a crecer en tu fe y relación con Dios. También comparte este video con aquellos que necesitan escuchar sobre el poder del Espíritu Santo. Juntos podemos llevar el mensaje de Cristo a más personas y ver la transformación que solo Él puede traer. Gracias por estar aquí. Que el Espíritu Santo te guíe y te fortalezca cada día.